はい、皆さん、こんばんは。新年明けましておめでとうございます。Feliz año nuevo para los amigos, amigas. Bueno, pues aquí vamos a hacer una entrevista, un especial, digamos, por el año nuevo de 2026. 2000, sí, está bien, ¿no? 2026. Así que, bueno, pues estoy aquí, tengo Juan Carlos presente de Cusco. Así que, hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por estar acá. Hola, Jaco, ¿cómo estás? Buenos días también a todos los que están presentes y los que lo van a ver también ahí por diferido. Saludarlos desde aquí, los Andes de Perú, de Cusco. Pues deseándolos, ¿no?, lo mejor para este 2026, que considerado este renacimiento, ¿no?, de una creación de una nueva conciencia. Así que solamente, ¿no?, saludos, ¿no?, muy calurosos desde aquí, los Andes. はい、アンですから、とても熱いメッセージをですね、ファンカーロスが言ってくれてます。新年明けましておめでとうと。そして今年は、新しい意識になる年、そういうスタートをします。ということでね、ペルー、クスコから今、挨拶をしてくれています。Sí, cómo has pasado este año nuevo, Juan Carlos? Bueno, pues este año nuevo que va a ser direccionado un poquito, ¿no?, a lo que es el colectivo universal, lo diríamos. Para nosotros, en el Ande hay diferentes, ¿no?, diríamos, calendarios que vamos a considerar, digamos, año nuevos. Pero si nos vamos a adaptar a este año nuevo colectivo, pues va a ser, ¿no?, como este ciclo que ha concluido un año, ¿no?, lo que es, digamos, este ciclo anual. Entonces, en este caso es importante siempre, ¿no?, también vivir esa realidad, ¿no?, de cada ser que está, ¿no?, en este plano y al cual la cosmovisión andina o cosmovisión inca se va simplemente a adaptar. En este caso va a respetar, ¿no?, cada espacio, cada forma de pensar, forma de vivir de cada ser. Entonces, de igual forma, ¿no?, en el Ande ahora, ¿no?, con toda esta, diríamos, tal vez costumbres o celebraciones, ¿no?, colectivas, pues de igual forma, ¿no?, vamos a hacer ese mismo cierre de ese ciclo anual, en el cual se va a hacer siempre, ¿no? Si hemos recibido, digamos, en algún momento el 2025 ha sido parte de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestro diario vivir, entonces vamos a simplemente agradecer porque ha sido parte de nuestra existencia, de nuestra realidad, y al cual en este caso se hacen, ¿no?, ceremonias, ofrendas de agradecimiento, ¿no?, por todo lo que nos ha permitido, todo ese tiempo, ese espacio, ¿no?, 2025, ha podido haber, digamos, experiencias, como lo llamen, ¿no?, digamos, sea positivo o negativo, pero han sido parte de una conciencia y al cual siempre se va a agradecer, ya sea, digamos, cualquier malestar, cualquier bienestar, todo siempre va, como se dice, cerrar ese ciclo en agradecimiento, en armonía, en reconocimiento, en respeto, siempre. はい、Y de アン igual です。forma, el nuevo año se va a recibir de la misma forma, ¿no?, en ese valor, en ese respeto, en esa abundancia, pues, ¿no? OK。bueno、アンデスではですね、違うカレンダーがあるので、本来は、新年っていうのは違う時期にお祝いするんですよね。なんですけど、今、集合意識の中では、この年末っていうものがあって、で、アンデスでもそれを、要は適用して、今はそれも受け入れて、
お祝いをするっていうことなんですね。で、集合意識の中で、この地球のたくさんの人が12月31日から1月1日っていう、このグレゴリオのカレンダーでは、そこが一つのサイクルの終わり。なので、アンデスでもそれを尊重して、2025年に起こった様々なことに感謝をして、一つのサイクルを終わりにする。で、その中には、もしかしたら2025年には、もしかしたら自分にとってちょっと難しかったこととか、あんまり良くなったこともあるかもしれないんだけれども、それらもすべて感謝をして一度終わりにする。そうすることで、それを引きずらずに新しいスタートを切ることができるっていうことですね。で、またこの新しい、新しい、年というのも、ここからまたたくさん感謝をして、新しいスタートを切っていくっていうために、お捧げ物をします。で、そのお捧げ物は年末にはその2025年の感謝をたくさん込めてお捧げ物をして、そして2026年のスタートにもきっと別のお捧げ物をするんだと思うので、ちょっとその辺を聞いてみます。Entonces, Juan Carlos, hay como ofrendas diferentes, ¿no? El fin de año y también para inicio del año. ¿Aquí tiene otras cosas para ofrendar o tiene algunas costumbres diferentes? Bueno, en síntesis vamos a hablar acerca de los años nuevos en el Ande, ¿no? Digamos, vamos a considerar nosotros un año nuevo que va a ser, por ejemplo, 21 de junio. Esto va a ser relacionado al sol, ¿no? A esa energía, al nuevo nacimiento de ese nuevo sol. Entonces va a ser Inti Raimi, denominado, ¿no? El 21 de junio. En donde, si vamos a hablar sobre solsticios, se estaría relacionando al solsticio de invierno, ¿no? En este caso, la Tierra que está más alejado, digamos, del Sol. Pero para nosotros lo que va a representar es renacimiento del Sol, que ha cumplido un ciclo anual, ¿no? El Sol y ha vuelto a nacer. Entonces, en ese proceso, digamos, energético, hablando de la parte de energía, entonces va a haber, ¿no? Ofrendas que se van a hacer, digamos, que se van a quemar ofrendas en agradecimiento a ese renacimiento, ¿no? Como ser, que yo soy, ese, como decir, esa representación del sol, yo soy en la tierra. Y ahí es donde se va a hacer esa ofrenda, digamos, de agradecimiento, ¿no? A ese que he vuelto a nacer. Y otro año nuevo que se va a considerar va a ser el 1 de agosto, relacionado ya también a la Madre Tierra. Y en este caso también se va a hacer otra ofrenda, directamente para que, para lo que es Pachamama, decimos, ¿ya? Madre Tierra. Estamos relacionando energía y materia aquí, ¿no? Entonces, Pachamama es parte, este cuerpo. Tengo que también de la misma forma agradecer, tengo que hacer esa ofrenda de renacimiento de esa energía femenina. Porque en el Ande siempre va a ser la complementariedad, energía masculina y femenino. Y ese reconocimiento de ese renacimiento llamado Año Nuevo va a ser, ¿no? El 1 de agosto, donde la Madre Tierra ha vuelto a nacer. Y otro tipo de ofrenda, ¿no? En este caso, que se va a enterrar las ofrendas en conmemoración a la Madre Tierra. はい。アンデスで、その新年をどういうふうにお祝いするかっていうのは、アンデスにはね、さっき別のカレンダーがあるっていうことだったんですけれども、実際にアンデスでの、新年っていうのは、一つは、6月の21日。これは太陽が、アンデスで言うと一番冬至の頃なので、太陽が一番また赤ちゃんに戻る時なんですよね。なので、一周した太陽がまたここから生まれ変わる時ということで、ここはインティライミというお祭りになります。そうすると、冬至に、お祝いするので、私たちがこの地球で地面側だとすると、そこに、光として現れてくれている太陽がまた生まれ変わってくれるっていうことで、それをお祝い
拝する、そしてその生まれ変わりを感謝するためのお捧げ物をするっていうのが6月の21日です。で、これは、太陽がまた生まれ変わるから、言ってみれば男性性のエネルギーがまた生まれ変わってるっていうことなんだけど、で、その一方でもう一つの、新年というのは8月の1日。で、8月の1日は、こちらは大地パチャママが新しく生まれ変わるという一つのサイクルになります。なので、その時のお捧げ物は、地面、女性性のエネルギーに対して、またそれが生まれ変わるということに対するお捧げを地面に埋めるっていうことで、感謝を表すっていうことです。Super. Bueno, aquí tengo algunas personas que nos están saludando. Kazuko san, 明けましておめでとうございます。feliz año nuevo, Kazuko. Y también de aquí a Tomoko. Hola. はい、muchas gracias. はい、皆さんありがとうございます。Kazukoさん、Tomokoさんありがとうございます。Excelente. Entonces aquí, relacionado ahora a lo que es la parte un poco más colectiva, ¿no? En un calendario, diríamos, un poco moderno para los Andes, que el 31 de diciembre termina el ciclo anual y va a empezar el 1 de enero, ¿no? Un nuevo ciclo. Entonces, este calendario vamos a considerar, digamos, el calendario colectivo ahora, ¿no? Que todo el mundo va a celebrar ese renacimiento en el cual se tiene que hacer sí o sí un cierre anual, ¿no? El 31 de diciembre en este caso se hace como ese cierre anual, con una ceremonia. Todo lo que has proyectado en el 2025 se ha tenido que dar por concluido. Todo lo que has vivido, ya sea pues alegría, tristeza, hayas vivido, digamos, celebración, no sé qué experiencias has podido vivir, todo esto se tiene que hacer un cierre anual, ¿no? ¿Para qué? Para poder, digamos, hacer una nueva apertura. A eso vamos a decir nosotros el Pachacutic. Ese renacimiento o una creación de una nueva conciencia, que es lo que voy a crear a partir de este momento, para todo este ciclo anual, un nuevo ciclo, ¿no? Que voy a empezar. Y para esto, ese cierre, sí o sí, se va a hacer con una ofrenda de agradecimiento, Madre Tierra, Apus, Universo, gracias por haberme acompañado durante el 2025 con todas estas experiencias y toma esta ofrenda de esa forma. Y si quieres empezar un nuevo año, también, ¿no? En estos días, 1, 2, 3, puedes hacer otra ofrenda de agradecimiento de ese renacer, de esa creación de una nueva conciencia, porque estás tomando nuevas decisiones para todo este ciclo anual nuevamente. それで、カレンダーの話で言うと、今の私たちのカレンダーっていうのは、言ってみればアンデスにとってはモダンなカレンダーっていうことになります。モダンなカレンダーで集合意識、みんながお祝いしているっていうことに、アンデスも参加してるっていうような感じですよね。で、どちらにしても、この31日で一つをクローズ、おしまいにして、そして次の新しい年をスタートするっていう、この終わりにするっていうことがとても大事なので、その終わりにするっていうことのために、アンデスでは意識をして特別なセレモニーをやります。で、そこで、2025年に起こったこと、それが喜びだったりとか、悲しかったこととか、いろんなお祝いだったりとか、いろんなことがあったと思うんですが、それを一度ちゃんと閉じて、そしてそこから新しくスタートする。これをパチャクテクと言っていて、新しい意識がそこからスタートするっていうふうに、捉えてるんですよね。で、じゃあ一方、その始まった1月の1日、2日、3日、このような三が日の時は、アンデスでもまた新しいお捧げ物をすることができます。で、その時は、マザースとか、アプとか、宇宙とか、
そのたくさんの存在たちに、また、ここから新しく生まれ変わる、意識が生まれ変わる、新しい決断を自分が取るのだということをお祝いして、そして感謝をして、またお捧げますということです。Por ejemplo, los contenidos de ofrenda, ¿no hay algo especial para cuando es, por ejemplo, estos días, Año Nuevo? Mira, en O sí. cuestión de ofrendas, eh, para poder, digamos, realizar una ofrenda, lo único que una persona tiene que saber es, digamos, cómo complementarse, cómo crear, cómo, digamos, yo puedo, vamos a decir, con qué propósito yo me voy a complementar con las semillas, ¿no? Nosotros ponemos bastantes semillas, ¿no? En nuestras ofrendas en el Ande, porque eso es lo que la Madre Tierra nos provee como nuestro diario subsistir, ¿no? En nuestra alimentación. Y en el cual, digamos, de agradecimiento de igual forma, ¿no? Vamos a poner, digamos, muchas semillas. Y también para recibir el nuevo año también van a ser esas semillas, ¿no? Semillas, vamos a decir, las mejores semillas que yo tengo. No necesariamente, no ingredientes secretos aquí, sino que lo que yo voy a, digamos, complementarme con qué propósito, ¿no? Eso es はい。más que todo para entender un poquito. Muchas gracias. 今ね、そのお捧げ物っていうのは、何か特別な、特にこれをお供えしたものがいいとかっていうものはあるんですかっていうふうに聞いたんですけれども、アンデスで特にそのお捧げ物、デスパチョっていうものを作るときっていうのは、とてもたくさんの種を使ったりするんですよね。で、それはなんでかっていうと、第一パチャママがその種をみんな与えてくれていて、で、その種が、実際食料になってるっていうこともあって、なので、その種を、お捧げしたりするんですけど、この種を下げてあげなくてはいけないとかっていうレシピがあるというよりは、どんな意図を持って、どんな思いを持って、それを置くかっていうことが大事だったりするので、特にシークレットの秘密のなんかそういうお捧げ物レシピがあるわけではないんだよっていうふうに言ってくれました。で、それよりも、自分が何の目的で何をしたいのかっていうことを思って、使っていくのがいいんだっていうことですね。Muchas gracias por la aclaración. Muy bien, entonces es así, ¿no? De que de repente aquí, como título, que lo habíamos puesto, ¿no? Como lo que es la trilogía, ¿no? Ya con estos términos, que nos vamos a referir como decir a esto, ¿no? Este quinto de tres hojas, ¿no? De coca, simbólicamente así, número 3, ¿sí? En el cual me voy a referirme a esa representación, vamos a decir, en el Ande, serpiente, puma y cóndor, decimos, ¿ya? La trilogía, que va a tener múltiples significados aquí, ¿ya? Si yo voy a representar estos 3 hojitas de coca, por ejemplo, va a ser, digamos, de la misma forma, pasado, presente y futuro. Y vamos a también otra forma, ¿no? Hanajpacha, Kaipacha, Ukupacha. En este caso, lo que es la trilogía, hablando, digamos, la representación de la serpiente, va a ser directamente toda esa sabiduría que tú has ido creando ya en el 2020 o hasta el 2025, ya. Has ido acumulando mucha sabiduría, muchas experiencias. Entonces, por esto, la representación de la serpiente va a ser la sabiduría, porque ya has vivido muchas experiencias, mucha información, y el cual va a estar en ese base de datos, como decir, o en ese contenedor, ya que va a ser el pasado, que va a ser bastante, ¿no? Mucha fuerza, mucho poder ahí. Y lo que es el puma va a ser este momento presente, este instante, el caipacha que nosotros decimos. Va a importar mucho lo que tú hagas ahora. Va a ir hacia lo que es el contenedor de tu pasado. Y todo lo que ha ido a tu pasado
va a reflejar hacia tu futuro. Entonces el futuro todavía no existe, ¿no? Para lo que es, digamos, en el Ande, el futuro vas a ir construyendo desde tu presente, porque el futuro no existe. Es una, como decir, es una proyección, un reflejo de lo que haces hoy y de tu pasado. Entonces, lo que más va a ser importante en el Ande va a ser lo que hagas ahora en este instante, lo que vives ahora, lo que experimentas, lo que aprendes, ¿no? Desde esa responsabilidad es lo que va a importar mucho para que, digamos, tengas un buen futuro. Lo que tú creaste ahora va a reflejar, ¿no? Lo que tú creaste ahora va a ir a tu pasado y eso va a reflejar hacia tu futuro. はい。で、今日ですね、ファン・パルロスが話してくれてるのは、このトリロヒアっていう3っていうことについてなんですね。何が3つなのかというと、アンデスで言ってるその3つっていうのは、例えば、サーパント、ヘビ、そしてプーマ、そしてコンドルというその3つがセットになってるいろんなものって出てくるんですけど、これは、過去、現在、未来であったりとか、それから天上界、この今私たちがいるこの世界、カナクパチャ、カイパチャ、そしてウクパチャという地面の中の世界っていう、その3つを表していたりとか、この3っていうのはいろんなことが実は表されるんですけれども、例えば、そのサーパンとヘビで表されることというと、例えば過去ですと。サーパントっていうのは、英知だとか、いろんな経験を積んでるっていう、すごくたくさんのことを知ってる。これは、過去から集めてきたいろんな情報であったりとか、皆さんが知ってるたくさんのこと、そのたくさんのものっていうのは、ヘビで象徴されて、それは過去にあるんだよ。例えば2025年に学んできた、やってきたたくさんのことっていうのは、もうそのヘビの領域にいて、地面の中にあるような状態です。で、それに対して今度は、プーマは、今現在を表していて、これをカイパチャと言っています。で、この今、この瞬間、ここっていうところが今大事で、で、未来っていうのはまだ存在してないわけだから、その未来っていうのは今自分がやっていることが影響して未来を作っていく。なので、アンデスでは、その未来っていうのは、あなたが今やっていることが、この今やっていることが未来を作っていくんだよっていうふうに捉えていて、で、結局一番大事なことっていうのは今現在なんですよね。だから今現在皆さんが何をやっているのか、何を生きているのか、どんな経験を積んでいるのか、そして何を学んでいるのかっていうことが、結局はその未来に影響していくっていうことなんですね。Es así, ¿no? De que en este plano, desde lo que es la cosmovisión inca, uno no tiene por qué no rechazar lo que ha vivido el pasado. No tiene por qué victimizarse con todo lo que ha vivido ya en su pasado. Porque muchas veces vivimos simplemente buscando culpables. Todo lo que tú vives ahora es simplemente tu responsabilidad. Porque lo que has creado, ya desde el momento que has nacido hasta ahora, has creado diferentes experiencias en tu vida. ¿Te ha podido heredar tus padres? Sí, algunas formas de vida. Tu sociedad, sí. Esto, digamos, no es culpa de tus papás. Tampoco va a ser culpa de tu sociedad. Ahora es tu responsabilidad. ¿Cómo es de que tú vas a partir de ahora, vas a ir creando una nueva conciencia, ¿no? Con todo lo que ya tienes en tu pasado, ¿ya? Con todo lo que has vivido ya, esos años pasados que has ido construyendo, ahora decides tú, ¿cómo vas a construir a partir de este momento? Tú tienes que moverte, tú tienes que ejecutar aquí. No hay un salvador que va a venir y va a arreglar tu situación, sino que tú eres el responsable. ¿Cómo quieres vivir? Con lo poquito que tienes ahora, tienes que vivir siendo feliz.
con lo mucho que has logrado, tienes que vivir siendo feliz. Entonces, esto es directamente tu responsabilidad, cómo creas tu conciencia. Entonces, pues es tarea, ¿no? De cada uno de ustedes, ¿no? Hacer esta conciencia, este 2026 quiero hacer mágico, mi responsabilidad. まあ、2026年を皆さんがどういうふうに生きていきたいかっていうところに、例えばその過去をすべて、なくさなくてもいいんだっていうことなんですよね。その過去が例えばもし自分にとって都合のいい過去でなかったとしても、だからといって自分を被害者にするんじゃないんだ。例えば、もしかしたら生まれた時から子供時代からのお父さんお母さんからの影響とか、社会からの影響っていうのも確かにあるかもしれないけれども、でも、じゃあ社会のせいだ、お父さんのせいだ、お母さんのせいだっていうことじゃないんだよ。で、そのアンデスでは、今ここを生きているので、今のあなたがどうしたいのかっていうのは、あなたの責任だよっていうことを言ってるんですよね。だから、その自分自身がどういうふうに生きていきたいのかっていうのを決めていくときに、それがたくさんのことを持ちできている人であったとしても、または本当に経験が少ししかない人であったとしても、とにかく自分ができる限りで、とにかく幸せに生きるっていうこと。私たちはここに幸せに生きるために来ているので、じゃあ幸せに生きるためにはどうすればいいのかっていうことを、自分で決断をしていくんだ。だから今2026年が始まっていて、この2026年をすごく、魔法の、素晴らしい年にしたいなっていうふうに思っているとしたらば、じゃあそれはあなた自身の責任ですと。だから自分でどうしたいかっていうのをクリアにしてくださいっていう、それが宿題だよっていうふうに言ってくれています。esa tarea de aclarar que uno quiere, ¿no? Para que sea este año 2026 sería un año maravilloso. Por ejemplo, hay algunas maneras de tú puedes ayudar a las personas si, para poder aclarar su mente o, ¿sabes? Para decidir. Hay algunas cosas. Excelente pregunta, mira. Mínimamente, ¿ya? En el Ande lo que nosotros vivimos, una forma de nuestro diario vivir es hacer este llamado, ¿no? En el español, reconocimiento de espacio sagrado, ¿ya? Así llamado. Nosotros decimos el anchacuy. Anchacuy es simplemente dar valor, ¿ya? A cada momento que yo vivo. Y en este caso sería como un ejemplo, por ejemplo, ya en la mañana, al despertarme yo, cuando salimos desde nuestra casa hacia afuera, en primer momento hacemos ese reconocimiento, Madre Tierra, al que decimos, reconozco este espacio sagrado donde pisan mis pies cuando estamos empezando a caminar, ¿ya? Antes de ejecutar cualquier trabajo, cualquier tarea, donde yo esté moviéndome, ¿ya? Antes de empezar todo esto, en el momento que salimos ya empezamos a decir, no, reconozco este espacio sagrado, ¿no? Donde están pisando mis pies. De igual forma, ¿no? ¿A quién estoy haciendo eso? Ese reconocimiento, Madre Tierra, donde estoy pisando, ¿cierto? De igual forma, reconozco a todas estas montañas sagradas o energías que están protegiendo este espacio sagrado. Y asimismo, yo me reconozco parte de todo esto. Al decir, yo también me reconozco, estoy diciendo que también soy sagrado. Ahora, todo lo que yo haga desde aquí, que fluya en armonía. Entonces, me he hecho parte de la Madre Tierra, parte de las montañas sagradas, parte de ese universo, que en ese reconocimiento soy sagrado. Entonces, todo lo que yo haga ahora, a partir de este momento, será pues maravilloso, armónico, va a ser como yo realmente esté proyectando, ¿no? Desde ese espacio sagrado. Entonces, eso sería como una forma, ¿no? De crear una nueva conciencia. Al hacer eso, estoy integrándome a todas las energías que están fluyendo, ¿no? En ese espacio. Wow, gracias.
じゃあまあそうやって、まあ人が自分が責任があるんだよって言って、じゃあ2026年を素晴らしい年にするかどうかはあなた次第です。みたいに言われたときに、じゃあなんかどうしたらいいのって、そのマインドをクリアにするために、何をしたいっていうのをはっきりさせるために、何か助けになる方法はありますかっていうふうに聞いたんですね。そしたら教えてくれたのは、この神聖なスペースをまず自分が認識することだ。で、これのことを、まあ、ケチア語では安着意って言うんですけれども、まあ、その神聖な場所っていうのを自分が意識をして、自分でそれを認めるっていうことなんですね。例えば、フアン・カルロスが朝起きた時に、最初に家を出たら、最初にやることっていうのは、まず大地を踏みますよね。その時に、大地、マザース、パチャママに対して、お母さんですよね、その大地に、あなたは僕の足が今踏んでいるこの場所が神聖な場所だということをマザース、僕は認識しますというふうにまず言います。で、それから、次に自分たちのことを守ってくれているたくさんの山に対して、その山の精霊のことをアプーって言うんですけど、そのアプーに対して僕はたくさんのこの山が自分たちのことを守ってくれて、この神聖な空間っていうのを作ってくれてるんだっていうことをまずは認識します。って言って、その神聖な大地、そして神聖な山、その神聖な宇宙空間の中に自分がいる。そして僕も、その中にいて、僕もその一部になってますということによって、自分自身も神聖な存在なんだっていうことを言って、その上で、その神聖な自分がみんなこのね、調和のある状態の中からやっていくことっていうのは、全てが調和を持って流れに乗りますようにというふうに意図して毎日を過ごしているんですね。だから、その今言った空間を自分が認識して、で、自分もその中の一員、そして自分がやることは、すべての宇宙、大地マザース、そしてパチャママアプーと、すべてと調和してるから、やることっていうのも全部いいことなんだよっていうふうに、意識をする。これが新しい意識の持ち方だっていうふうに言ってくれました。でも、ボニート。Sí, esto lo que se hace reconocimiento de, de ese espacio sagrado que decimos ahora en este lenguaje, el Anchakui, va a ser simplemente de ese reconocimiento de mi valor de mí, mi respeto y mi amor. Entonces, si yo estoy entrando en ese espacio de que me reconozco, ya, en valor, en respeto y en amor, entonces todo lo que yo haga en ese plano universal va a fluir, ¿no? Desde el amor, desde el respeto, desde ese valor siempre. Entonces, acá lo más importante es hacer saber al universo dónde me encuentro yo y qué voy a hacer hoy, ya, hoy día, con quienes me estoy complementando con esa energía universal. Entonces, hago saber mi ubicación geodésico, dicho, ¿no? A partir de aquí voy a hacer esta cosa. Entonces lo estoy haciendo desde mi estado consciente. Entonces, ese existir, ¿no? El adin causa y que decimos, ese vivir en armonía con todo lo que yo haga. No voy a hacerlo desde ese espacio como por cumplir, sino lo estoy haciendo desde mi estado consciente, porque eso es lo que quiero hacer hoy día. そう。なので、すべてのことを意識をしてやるっていうことが、まあ、とっても大事だっていうことですよね。なので、まあ、その宇宙に対して、まず自分自身が、この自分が、その素晴らしい神聖な場所、安着意ですね。神聖な場所にいるんだっていうことを自分が認めて、そして自分自身もその一員なんだっていうことによって、自分自身の価値だとか、自分を尊重するということ、自分も愛の存在なんだっていうことを毎日宣言して、自分自身で認識をして、その上で、その場所から自分も何かをするっていうことは、自分自身の価値、そして尊重、愛を持ってしていくことなんだから、絶対にそれは流れに乗るよねっていうことなんですよね。なので、まあ、大事なこととしては、その宇宙に自分は今どこにいるかっていうこと、その場所と、
それからその場所で自分はこれから何をするのかっていうことを、宣言をすると。で、そうやって宇宙に教えるんだ。で、そして、自分自身は今こういう状態で、これからこういうことをしますよっていうことを言うことによって、アリンカウサイっていうんですけれども、すべてやることが、調和の意識の中で起こりますようにっていう、そういう状態を、自分で作り出すことができるっていうことなんですね。Es muy importante, ¿no? Porque cuando una persona está haciendo cosas sin conciencia, entonces puede tener muchos hábitos, quizás repitiendo cosas que no fluyen. Y cuando uno está así como diciendo en palabra voz alta, ¿no? Decimos que sí, yo estoy aquí, desde aquí yo voy a hacer esto en armonía. Entonces uno está muy despierto, ¿verdad? Para todas las acciones. Exacto. Eso es parte de nuestra práctica, ¿no? En el Ande, de hacer, ¿no? Ese acto de compartir, porque todo el tiempo estamos, ¿no? Tenemos hojas de coca acá, sí, pero no solamente con hojas de coca voy a hacer. Si tengo, digamos, mi desayuno, con mi desayuno hago, ¿no? Sírvanse energías que están presentes aquí, madre tierra, montañas, viento, sol, luna, estrella, plantas, insectos, a todas las energías en este caso, ¿no? Vamos a decir, sírvanse todos los que están existiendo afuera. Comparto con ustedes este alimento. De igual forma, yo me voy a servir, ¿no? Y aprender a dialogar al menos, ¿no? Contigo mismo. A decirle tal vez a tu estómago, no sé, a tu riñón, hígado, esta medicina, vamos a decir, estoy enviando hacia ustedes. O este alimento, ¿no? Entonces es dar valor a lo que estoy llevando. Ese es Sami para nosotros. Estoy comiendo energía y esa energía se está complementándose para yo poder, digamos, complementarme, ¿no? Y a ejecutar lo que estoy proyectando. Entonces no es comer por comer, tomar por tomar, sino es desde ese estado de reconocimiento, desde ese valor. Esto no es religión, ¿ya? Para entender, esto no es solamente espiritualidad, nada, sino es una forma de vida en el ande nosotros desde respeto, valor, reconocimiento, que estas energías existen para complementarme yo, para comer, para poder integrar, para poder, digamos, lograr un propósito, ¿ya? Estoy, digamos, uniéndome con otras energías para un propósito. Entonces, es una forma de vida esto. これは本当に生き方なんですよね。なので、例えば、そのものを食べたりするときには、フューって息で飛ばしてるんですけど、それは自分の家の外にいる存在たちに、この食べ物を、自分がこれから食べる食べ物を皆さんにもシェアをするよっていう意味で、フューってやってるんですよね。で、その外にいる存在っていうのは、もちろん太陽とか月とか、もしかしたら虫さんとかですね、いろんな存在、もう山の精霊とか、そのすべての存在に、これから自分が食べるこれをみんなで一緒に食べようよって言ってシェアをすると同時に、自分自身にもそう言って自分もいただくっていうことで、みんなで、そういうふうにこう意識をして、いただいていたりとか、それから、例えばそうやってこう自分自身と話をする、その外の精霊とも話をするし、自分自身とも話をするっていうことで、常に意識して意図を持ってやっているってことです。だから、例えば自分がこれからこのお薬だとか、この食べ物を食べるよっていうことを、例えば自分の腎臓とか、自分の肝臓とか、そういった内臓に話をして食べるっていうことで、そこにこの食物のことをサミって言って、元気のいいエネルギーなんですけど、その元気のいいエネルギーをあなたのところに届けますねっていうことを自分の内臓に話しかけてからやる。そういうことをすることによって、常に相手を認めているとか、相手を尊重してるんだよっていうことが、日々の中であるんです。だからこれは宗教とかではなくて、むしろアンデスの人たちの生き方、そういうふうに全てを生きてるんだっていうことなんですよね。Mucho respeto y siempre reconocimiento. Este es muy bonito. Sí. Sí, bastante valor, ¿ya? A todo lo que existe en nuestro entorno, ¿ya?
porque todo está cumpliendo un propósito siempre para nosotros, ¿ya? Este aire, esa planta, esa nube, esa lluvia, todos estamos complementándonos en este caso, ¿no? Todo tiene ese respeto siempre. Por eso no competimos nosotros con el sol, no competimos, digamos, con los insectos, no competimos con la lluvia, no competimos con el viento, porque todo es parte de un propósito, ¿no? De nuestro existir complementario, ¿no? Entonces, si no, habría mucha polaridad. Solamente lo que vamos a hacer es agradecer, gracias Sol, ¿no? Gracias Luna, gracias Estrella por ser parte. Gracias lluvia, porque están cumpliendo propósitos. Los insectos, las plantas, animales, todos están cumpliendo propósitos unos con otros, nosotros con ellos con nosotros. Entonces va a ser una familia, ¿no? Una comunión y al cual se tiene que agradecer, ¿no? Por todo, digamos, lo que está ocurriendo, ¿no? En mi existir, porque si no, pues voy a vivir renegado, molesto por todo, ¿no? Voy a empezar a destruir todo lo que yo pueda ver. Entonces, acá no se trata de eso, de que soy el mejor, de que soy, digamos, el dueño de todo. Acá no hay jerarquías, ¿ya? Acá no hay de que yo soy más alto, más bajo, soy el más rico, el más pobre. Acá no hay eso, sino todo es complementario. Acá todo va a ser de un reconocimiento horizontal. Esto.アンデスで、とっても大事なことっていうのは、そうやってすべてのものに話しかけたりとか、すべてのものを認めて、そして尊重するっていうことですよね。だけど、それって結局は、そのアンデスのコスモロジー、宇宙観っていうものが、みんなそれぞれに役割があるっていうことで成り立っているからなんですよね。だから、人がいるから人が偉いとかではなくて、その空気も植物も、雲も、雨も全部それぞれ目的があって、それぞれの役割があって、それが全部揃うことによって素晴らしいものが作られているっていうことがあるから、一つ一つの役割をしてくれているそれぞれの担当のものに、本当にそれを尊重して感謝をするっていうことですよね。なので、ここでアンデスで、例えば人間が太陽と競争するとか、雨と競争するとか、例えば虫と人間が競争するとか、そういうことっていうのはないんですね。そうじゃなくて、すべての存在のそれぞれの役割が、それぞれ補い合うことによって全体が作られているんだっていうのが宇宙観なわけです。なので、みんながもう全員が家族みたいな感じ。なので、もうコミュニティ、ファミリーみたいな感じで、すべてが存在しているからこそ、お互いのことを尊重し合うし、ここにそういった例えば僕の方が偉いとか、僕の方が何々ができるとかっていうような、なんかそういう階級制度みたいなものはないっていうことですよね。これが、常に、なんていうんでしょう、みんなのその違いとかも認めつつ、それぞれを競争じゃなくて、みんなが共存できるっていう、ベースになってるっていうことで、そうじゃなかったら、自分の好みじゃないものは、例えば壊したりとか、尊重しなかったりとか、なんかね、それで文句を言ったりとかっていうような、とても苦々しい生き方になってしまいます。なんで、アンデスのその生き方っていうのは、縦のこういう階級世界の社会ではなくて、横のつながり、すべてが水平なんだよっていうことをね、今言ってくれました。はい、Carmen. Buen día. Hola. Muchas gracias por estar viendo acá. Feliz año nuevo. Bueno, adelante entonces. Está bien. Sí. Entonces, así, ¿no? En esta existencia, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? Del Ande, va a ser esa estrecha relación con todo lo que existe, ¿no? En nuestro entorno. Y es así, ¿no? Que se va a respetar cada forma de vida, ¿no? De las personas, forma de pensar. No va a haber en este caso, ¿no? Como decía ya, esa jerarquización. Y no va a haber esa verdad absoluta, sino que cada verdad es valioso, respetable, de que del más pequeño al más grande sus verdades, sus experiencias van a ser respetados. ¿Por qué?
es su verdad y tengo que respetar. Y yo no tengo que someter con mi verdad. De decir, sabes, esta es la verdad absoluta. Eso no existe, ¿ya? Sino que esa verdad va a ser complementaria. Porque si no, pues al decir de que, sabes, esta verdad es absoluta, mi verdad, tú tienes que, sí o sí, ya mi verdad tienes que asumir. Tu verdad no sirve. Eso no hay, sino que se va a respetar. Una forma de vivir se va a respetar. Una forma de vestir se va a respetar, ¿no? Porque esa es, digamos, vistiendo así, es feliz, ¿no? Se va a haber siempre respeto. Por eso a los animales, plantas, se va a respetar. Ya se va a hacer ceremonias, ¿no? Para los animales, ceremonia para las plantas, ceremonia Pachamama, ceremonia, digamos, a las estrellas, ceremonia al sol, ceremonia, así va a haber diferentes etapas donde se va a hacer, digamos, rituales y ceremonias de esa conmemoración, de ese valor y respeto. なんですでは、そうやってお互いがそれぞれ役割があるから、それをすごく尊重するっていうことですよね。で、そういうふうに自分たちの周りの関係性っていうのを常にみんなが共存してくれてる、たくさんいろんなものがあるんだっていうことを、意識して生きているっていうことなので、誰かが絶対的真実を持っているとかっていうこともなくて、なので、誰かに絶対服従しなきゃいけないとかっていうのもなくて、だから自分自身が本当に大事だと思っていることを別に自分が抑え込む必要もないと。そしてみんながたとえどんな小さな経験であったとしても何かをしていたらもうそれは尊敬尊重に値する。なぜならば一人一人がそれぞれの役割を持っているからそれぞれの人の一つずつの経験をやっぱり尊重するんだ。なので、例えば誰かが、そういう服装をしてたりとか、なんかそういう風に生きているっていう、その生き方、洋服の仕方も、その人がその服装で幸せなんだから、じゃあそれは尊重しよう、みたいな感じで、アンデスではすごく相手を、尊重する。それが派生して、例えば動物とか植物とか、そういうものも尊重してます。なので、そのために、動物のためのいろんなリチュアル、儀式があったりとか、植物のためのセレモニー、儀式があったりとか、そしてパチャママのため、大地のため、ね、そしてそうですね、星のためとか月のためとか、とてもたくさんのそういう儀式があるっていうのは、すべてのものをやっぱり尊重して、大事に思ってるからっていうことなんですね。Gracias, feliz año desde Perú. Ay, muchas gracias. そして、水木さんもですね、おめでとうございます。ということでありがとうございます。Sí, Juan Carlos, muchas gracias. Qué bonito eso de siempre tener respeto a todos los demás alrededor y así sin competir, ¿no? Sin tener estrés, pasión, así, ¿verdad? Exacto, de eso se trata, ¿no? Digamos, vivir. De eso se trata, digamos, ese, si hablan, si decimos propósito, ¿no? De mi existir, en sí no necesitas a veces estar buscando, sino que lo tienes ahí. Tienes que, en este caso, primero dar valor lo que eres tú, lo que tú tienes, lo que has obtenido, lo que has logrado hasta ahora. No sé qué hayas logrado hasta este momento, dale valor, porque eso es lo que has ido, ¿no? Creando hasta este momento. Y a veces no le damos valor a lo que tenemos, sino que estamos valorando lo que tienen otros, ¿no? Afuera. Tengo que dar valor lo que yo tengo. Eso es muy importante, ese reconocimiento, lo que tú tienes ahora en este momento, ¿no? Este cuerpo, ese tamaño, no sé, todo lo que has logrado hasta ahora, lo que eres ahora, es muy importante y muy valioso. アンデスでは、このように全てを尊重する、大事にするっていうことで、結局そこには今競争がないんだって言ってたから、もうそれはめちゃくちゃいいよね。ね、ストレスもないし、めちゃくちゃいいよねって言ったら、そうなんだよって。で、だからこそ、まずは自分自身のことを尊重する、そして自分自身の価値っていうのを認めるっていうことがすごく大事なんだっていうふうにね、今言ってくれてたんですね。だから、ここまで自分がやってきた経験であったりとか、たとえそれがどんなことであっても、小さなことであっても、まずは自分を認める。
そしてその自分自身が、持っていないものに目を向けるのではなくて、例えばその持っていないものっていうのは他の人が持ってるから、そっちにすごく気を取られてしまう。そうではなくて、自分が今の段階で何を持っているのか、何を経験してきたのか、どんなことができたのかっていうことを注目してみるっていうことが本当に大事なんだよということですね。Entonces, los niños de Perú, por ejemplo, no hay problema de, por ejemplo, hacer daño a los otros como bullying. O sea que todos los niños también respetan a los demás en la escuela. Muy bien. Bueno, en el Ande que yo crecí de niño, siempre he narrado, he tenido la niñez más hermosa, muy feliz, de donde he vivido libre, que no tenía restricciones prácticamente, ¿no? Porque en el campo vives junto a las montañas, los ríos, los animales, ¿no? Pero desde una responsabilidad, por supuesto, ¿no? Que tus padres te van a ir enseñando, ¿no? De que tú eres responsable de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, hay, ocurre ya con lo que es, digamos, esta integración, ¿no? De una ideología, eh, vamos a decir, de jerarquización que ha ocurrido, ¿no? En las ciudades, sí ha ocurrido. Cuando uno, digamos, en el Ande tiene un apellido, vamos a decir, antiguo, ancestral, ¿no? Tiene, digamos, un color, un lenguaje. Entonces, cuando va a la ciudad, sí hay bullying, claro, ¿ya? Ha existido y existe ese bullying, ¿ya? Pero en el Ande en sí, si hablamos de lo puro, va a ser siempre, ¿no? Desde el valor que van a ir viviendo. Pero cuando es ya, digamos, influido por estas formas de vida, ¿no? Que se ha ido ya integrando también, ¿no? Ha ocurrido, claro, ese bullying que no voy a entrar mucho ya en este tema, pero sí, ahora existe ya lo que es este tema, digamos, de menos validar, porque tú Mm, hablas quechua, entonces vales menos, o porque tu apellido es Aucapuma, entonces es tú eres pues, vamos a decir, un campesino, un andino, y acá, mm, digamos, lo que vale es mi apellido que viene de otro continente, ¿ya? Que es un apellido, digamos, que tiene mucho valor. No, en este caso ha existido bullying. He vivido mm, bullying, sí he vivido muchos bullings, pero mm, estoy muy orgulloso yo, personalmente, de mi apellido, que soy andino, andino, por mi color, soy andino, andino, que vengo de las montañas, soy feliz, ¿ya? Porque he vivido en ese espacio libre. mm, He disfrutado mi niñez muchísimo, ¿ya? Entonces, por eso mi primera inquietud fue porque no conocía el estrés. Y en la ujú. ciudad recién conocí el estrés. Y es hermoso, ¿ya? Vivirlo, saber. Así que solamente es como tú lo ves cada evento. Claro. bueno、まあ、そうですね。なので、アンデスでは、そうやってみんなを認める、お互いが違うっていうことを尊重し合うっていうことだから、もう本当に理想ですよね。じゃあ、そういうところだったら子供たちの間にいじめとかそういうのもないのって聞いたんですよね。そしたら、結局アンデスの山にはないと。要するにアンデスの山の本当に純粋なところでは、もう子供たちっていうのは本当に自由で、だからフアン・カルロスの子供時代っていうのは本当に幸せだった。で、川とかね、山とか、そして動物さんとかと一緒に、もうのびのびと本当にそこで自由に生きている子どもたち、もちろん責任感っていうのは持たなくちゃいけないから、山で生きていくにあたって、両親からいろいろ責任感については学んでいると。だけど、今、その山ではそうなんだけど、同じアンデスでも、街に行くと、実はそのいじめとかもあるんですと。
で、町に行っちゃうと、さっきね、山にはこういう階級制度ありませんって言ってたんだけど、町に行くと、実はやっぱりどっちがよりできるとか、なんかそういう競争っていうのが、根付いてしまってる、その影響を受けてしまってるっていうところなので、そうすると、町の学校とかに行くと、やっぱり実は子供の間にいじめとかがあって、特に例えばその、アウカプーマってね、ファン・カルロス・アウカプーマって言うんですけど、このアウカプーマっていう名字は、すごく古いインディアンの血だと分かる名字なので、そうするとインディゴであるとか、この古い名字だとか、で山から来たとか、こういうのが全部いじめの対象になるから、ファン・カルロスもすごく街ではね、苦労したらしいんですが、でも、それでも彼は、自分がそのインディオで山で育って、そしてね、この古い、名字を持ってるってことをすごく誇りに思ってる。だから全然そんなの気にしないよってね、今言ってくれていて、なんで、ね、どこにでもそういういじめとかは、街にはあるけど、でもアンデスそのものにはそういうのはないんだよ。ね。O sea que es un paraíso, ¿no? En la montaña. Porque todos respetan, pues eso es Aini y Anja, ¿no? También, de respetando entre sí. Sí, qué bonito. Así es, vivir en el Ande, vamos a decir, las personas no van a aprender a vivir con lo poco o lo mucho, siempre van a ser felices, ¿ya? Porque por más de que no tenemos, digamos, mucho dinero, tengo ahí papas, tengo animales, tengo semillas, con el cual voy a tener que vivir siempre desde esa abundancia, desde ese respeto, ¿no? Desde ese valor de que tengo esto y esto voy a empezar a producir, ¿ya? Produzco mi comida, produzco mi medicina. Entonces no voy a ser dependiente de, no hay eso lo que vamos a llamar ya originalmente, ¿no? La dependencia. Porque en las ciudades sí se vive con mucha dependencia, ¿ya? A todo. Tengo que depender de cada situación, evento que está ocurriendo dentro de la sociedad. Pero en el Ande no hay tanto esa dependencia porque yo lo produzco, yo lo creo. Entonces, por eso la creación de la conciencia depende de mí. Entonces, desde ese valor, ¿no? Se viene en el Ande. アンデスは本当にもう理想の場所ですよね。ね、素晴らしいですよねっていうことを言ってたんですけど、そうなんですよって。だから、アンデスにいる人たちっていうのは、本当に幸せに生きていて、もしかしたら、そんなにお金、例えば持ってないかもしれない。でも、その代わり、じゃがいも持ってるよとか、僕はじゃがいも持ってます。僕は種を持ってます。僕はアルパカを持ってますって言って、そういうふうに今持っているものに目を向けてるっていうのがあって、で、それで毎日自分たちが、しかもその食料を生産してるから、何かに頼ってないっていうことがすごく強いわけなんですよね。で、それに対して、集団、町っていうのは、もうここには全部が依存、お互いにその何かが欠けたら全て影響を受けてしまうっていうシステムで、だからその自分たちが、その世界で何が起こってるかとかっていうのに全部影響を受けるんだけれども、一方でアンデスの方っていうのは自分がこれを信じるんだとか、自分がこれを生産するんだっていうふうにして生きているので、とても独立している。なので、自分たちはそんなに何かの人に依存するっていうことがそもそもないんだっていうね、すごく自立してるんですよね。O sea que la salud mental viene de eso, ¿no? Cuando uno está autónomo, independiente, entonces no tiene demasiado factor, ¿no? Para perder su fuerza, poder, ¿no? Porque uno ya puede existir. Claro, en este Sí. caso, mira, hay muchas traumas que se van a ir creando, ¿no? En diferentes etapas de la vida, ya sea en qué espacio, digamos, tú te desarrollas, ¿no? Y es así de que he visto en otros continentes, por ejemplo, viajando, ¿no? De que niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, muy niños, con diferentes alergias, alergias, ¿no? Al polen, alergias, digamos, a las nueces, alergias a, no sé, hasta el mismo aire, ¿ya? Muchas alergias que se han ido creando. Son niños todavía aquí, ¿ya? Entonces, en el Ande no tenemos pues esas alergias.
alergia a la tierra. Es increíble, ¿ya? Que he ido topándome en diferentes espacios, muy niños con diferentes situaciones, ¿ya? Que no puedes tocar el gato, no puedes tocar la pluma, no, la flor, no, el polen, no, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Ha sido en primer sorpresa para mí cuando yo pude ver muchos niños con estos detalles. Entonces, en el Ande no tenemos, digamos, estas situaciones. Personas, por ejemplo, ya en el Ande, nosotros comemos bastante papa, carbohidrato que se dice, ya, mucha papa en el Ande, todos los días papa, 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 maíz, maíz, maíz. Y no hay esas personas de que con obesidad, no hay personas, digamos, con diabetes. ¿Por qué? Estamos caminando, moviéndonos todo el tiempo en actividad. Entonces, eso va a ayudar de que necesitamos energía y esa energía se va a ir, ¿no? Quemando durante el día, que se va a ir caminando, se va a hacer actividades. Entonces, todo lo que es la sangre, todo lo que es el agua, se va a ir moviendo dentro de mi cuerpo, ¿no? Va a haber siempre movimiento. Pero en la ciudad a veces estamos todo el día sentados sin hacer movimiento, sin ejercitar. Es importante este cuerpo, ¿ya? Tengo que ejercitar, tengo que mover. No basta, salgo y piso tierra nada más y ya vuelvo. No basta eso, tengo que mover. Tengo que dar valor a este cuerpo, a esta biología que tengo, porque este es ese soporte a mi energía, a mi alma que decimos. Entonces, para yo poder tener, digamos, una vida prolongada, en buena condición, tengo que moverme, pues. Si no, me voy a enfermarme rápido. うんふん。まあ、そう、なんで、アンデスでは、その子供たちがですね、例えばフアン・カルロスが、世界のいろんなところに、最近ヨーロッパに行ったりとかいろいろしているんだけども、そういうところで、その子供たちが、例えば2歳、3歳、4歳、5歳、6歳、7歳、8歳、9歳、10歳みたいな、本当にそういう子供たちが、アレルギーがある。例えばその花粉にアレルギーがあるとか、なんかナッツを食べちゃいけないとか、なんかその土を触っちゃいけない子供がいたりとか、それから猫を触っちゃいけないとか、お花を触っちゃいけないとか、なんかその花粉はすごく影響があるとかっていうことを見て、すごくびっくりしたっていうんですね。食べれないものがあるっていうこと、そういう子供たちがいるんだっていうことに、ファン・カルロスはすごくびっくりした。で、実はそのアンデスではそういうのないっていうんです。アレルギーとかはないんだ。で、例えばアンデスっていうと、たくさんじゃがいもを食べて、たくさんトウモロコシを食べてる。だから言ってみれば炭水化物ばっかり食べてるかもしれないっていうんですけど、それだけ炭水化物を食べても、肥満とか、それから糖尿病っていうのはないんだ。でなんでないかっていうと、一日中とにかくいつも動いてるから。山を歩いたりとか、動いている、その活動をすることによって、その活動のエネルギーが必要だから、じゃがいもとか、トウモロコシを食べているわけですよね。で、このように、その自分たちが体を使って動くっていうこと、これがめちゃくちゃ大事なんだけど、でも都会にいる人っていうのは、もしかしたら全然動いてないと。で、もしかして動くとしても、ちょっと一瞬外にいて、裸足で地面を踏んで、もう戻ってくるみたいな、それじゃ足りないよって言っていて、で、この体っていうのは、すごく大事なものだし、その体も魂の一部だから本当に尊重するべき。で、その体っていうのは動くためにあるので、とにかく動くっていうことが大事なんだ。でもし長生きをしたいんだったら動かなくちゃ。で動かないんだったら長生きはできないよっていうね。Pues sí, ¿no? Es que los ejercicios que ustedes hagan, ¿no? De subir, bajar las montañas, cargar las cosas, pues, wow, ¿no? La gente de ciudad no puede, ¿no? De repente. Exacto. Tiene que siempre una persona estar en movimiento, porque se estanca. El agua en tu cuerpo se estanca. Tu sangre en tu cuerpo se estanca. La energía en ti se estanca. Por eso tienes que moverte para que esa energía se mueva, para que esa sangre se mueva, para que esa agua se mueva. Todo tiene que estar en movimiento.
porque cuando se estanca, el agua empieza a apestar. Es igualito, la energía apesta, tu agua apesta, tu sangre apesta. Tienes que moverte, tienes que caminar, correr, ejercitar. Entonces ahí es, ¿no? Donde vamos a decir este código Yankai, tengo que moverme, tengo que energizar. Tiene que ir fluyendo todo, todo, el dinero también. Todo tiene que ir en movimiento, no puede estar estancado, ¿ya? Porque si no, se va a densificar y al final, pues se va a enfermar, ¿ya? Pues tu dinero no puede estar estancado, tiene que estar moviéndose de igual forma, porque si no, se va a enfermar, ¿ya? Se va a estancar ahí. Todo es energía, pues, ¿ya? En el Ande, todo tiene que ir siempre moviéndose. うん。porque si no se va a morir. うん。まあ、アンデスでは常に動いてることが大事。だからエネルギーっていうのは常に動かしてないと、滞ってしまうとそこから腐っていってしまうよねっていうことですよね。なので、まあ、とにかく動くっていうことだと。で、そうしないと、まあ、水も血液も、そしてエネルギーも停滞をしちゃう。そしたらそこから、ね、変な匂いがしてきて、腐ってしまってっていうことで、まあ、すごくその、ヤンカイっていうコードがあるんですけれども、まあ、とにかく動こうっていうことですよね。ですから、まあ、歩いたりとか、走ったりとか、とにかく体を動かすっていうこと、エクササイズをするってことはすごく大事だ。で、もう一つ、まあ、今言ってくれてたのは、お金もそうで、お金も留めてしまうと、ここでまた停滞を起こして、で、実はそこから、まあ、腐ってしまったり、問題が起こっていくので、まあ、そうではなくて、お金も動かしていく必要があるんだっていうね。これはまた別のテーマなんだと思うんですが、Sí, por ejemplo, Juan Carlos, yo sé que tú eres muy bueno también en negocio, porque tú tienes farmacéutica, ¿no? Farmacia, ¿no? También, ¿no? Aparte de guía turística y todo, ¿no? Entonces, tú tienes que, con que has vivido en la montaña, pero también sabes hacer negocio en la ciudad. Eso es increíble. ¿Cómo aprendiste todo esto? Esto es, bueno, en el Ande sabemos que no tengo que depender a nada, ¿cierto? Creces en esa libertad, de que te puedes complementar con diferentes conocimientos, sabidurías, con diferentes energías. Entonces, tú tienes que aprender a adaptarte en qué espacio te estás desarrollando. Si yo vivo en el Ande, tengo que saber adaptarme y complementarme con qué energías en el Ande. Si estoy en la ciudad, tengo que saber vivir estando en la ciudad. Tengo que complementarme con todas estas energías, ¿ya? Y no estar siendo dependiente a. Y todo este conocimiento del Ande se va a ir empleando también en la ciudad, ¿no? Tú puedes crear, tú eres creador y creas espacios, ¿ya? Para que tú puedas, digamos, ser siempre útil en la sociedad. Tienes que ser útil, porque si no eres útil, no sirves. うんうん。まあ、実はですね、ファンカーロスは、山の人なんですけど、山だけじゃなくてね、実は薬局も持ってたりとかですね、めちゃくちゃ都会でも、すごく、旅行者のガイドもやってるし、すごく実はビジネスが上手な人でもあるんです。だから、山に育ったのになんでそんなに都会でも生きていけるのってね、なんかすごく本当すごいなと思ってるんですけど、まあ今言ってくれたのは、まあ要するにアンデスでのその生き方っていうのは人に依存しないことだ。だから、その山に住んでる時は山のエネルギーに自分が適応して、それでそこでその依存しないで自分で生きるってことができるってことは、町に来たらば、町のエネルギーに適応して、そこで町に自分が必要なこと、要はその自分自身がウティルっていうのは自分が役に立つ人になるんだ。そして人に依存しないで自分でそこで何かを作り出すんだっていうね、そういう力があるから、まあ、都会でも生きることができる。increíble. O sea que todo el mundo que nació en la montaña, todo tiene posibilidad, o sea, de adaptarse en la ciudad como tú, o hay personas que no saben adaptarse. Tú sabrías, si estarías, digamos, si sacarías un, ¿cómo diría ya? Una estadística, tal vez, ¿no? De los andinos en la ciudad, son bastante proactivos, empresarios, son
bastante exitosos, ya, digamos, en profesiones, todo, andinos que han estudiado, ya, digamos, van a tener altas posibilidades, ¿ya? Porque en el Ande tú tienes que crear, ¿ya? Muchas cosas y cuando vienen a la ciudad es mucho más fácil, digamos, tienes que generar solo dinero, dinero, ¿no? Entonces estudias, creas, digamos, negocios, empresas. Los grandes empresarios en Perú, vamos a decir, negociantes, son del Ande, porque supieron cómo ya, digamos, crear diferentes espacios ya del dinero. わお、qué fuerte. 山から来た人で、こうやって街にね、そういう風にすぐに適応できる人っていうのは、ファンカルロスだけなの？それともみんなってそういう力はあるの？って聞いたんですけど、結局アンデスっていうのは何もないところで自分たちが作っていくところだから、もうそれは、もうマスターしてるんですよね、きっとね。なので、実際は、統計を取ってみると、実は大きな会社をやってたりとか、いろいろなそのプロフェッションの人たち、それからビジネスをやってる人、実は成功者っていうのはすごくたくさんの割合でアンデスの人たちがいるそうなんです。Wow. Claro, porque son incas. Son emperadores, pues. Con esta Tiene que saber. sabiduría adelante, todo Claro. se puede. Sí, pues. はい、そうですね。インカ皇帝たちだからね。それはできますよね。muchísimas gracias, Jenny. Buenos días, infinita amor. Este año 2026. Muchas gracias. Bueno, pues bien, qué gusto, ¿no? Que también hay personas de Perú y de otros países que están viendo este programa y también los japoneses, así que somos muy internacionales y me gusta mucho esto. Bueno, Juan Carlos, pues ya estamos pasando como 70 minutos de entrevista. Es tan divertido hablar contigo que pues yo puedo estar siguiéndolo todo el tiempo así ya. Así es, Sí, podríamos pues, pasar todo el día hablando. A mí me ya gusta pues. hablar, hablar a veces, que no puedo parar, ¿ya? なんだね、pues ね、もう、今実は70分ライブをやってまして、ファンカルロスと喋るのと楽しんでね、私もついつい質問しちゃうんで、もう、ファンカルロスも喋るの好きだから、もう一日中ずっと喋ってる感じなんですけど、そろそろね、皆さんも遅くなってきたので終わりにしようかなと思います。Pero los japoneses ya tienen que acostarse porque ya ya está en la noche. Bueno, entonces, bueno, pues Juan Carlos, muchas gracias por el año 2025 que hemos hecho esta clase de oráculos, que yo creo que ha sido muy, muy bonito, ¿no? Sobre todo, bueno, quizás lectura de Coca es un poquito muy avanzado, muy difícil, ¿no? Realmente, pero de Chimpikuya y todo, ¿no? Estos otros temas, yo creo que es muy, muy valioso, ¿no? Muy, muy especial, digamos que estoy muy agradecida de ti, ¿no? De has ofrecido esta clase. Y para 2026, ¿qué cosas tú podrías portar para Japón? ¿Y qué mensaje tienes para los japoneses sobre todo? Muy bien. Gracias, Ayako, y pues decirles buenas noches a Japón. Mira, para poder, digamos, este 2026, tener de repente una mejor vida, vamos a decir, podría, digamos, ayudarles un tanto con, más que todo, manejo de tu propio universo. Es importante eso, ¿ya? Saber, digamos, identificar, eh, vamos a decir, patrones o de repente defectos, como quieran decir. Entonces, identificas y esto tienes que ir dando utilidad desde una aceptación, desde un valor. ¿Ya? Y después crear una nueva conciencia. Esto lo vas a hacer desde tu propio universo. Y a esto, digamos, uno tiene que saber complementarse, ¿no? ¿Cómo voy a yo mover? ¿Cómo voy a hacer ese viaje en el tiempo-espacio, digamos, hacia mi pasado, a esos patrones, programas, sabidurías, a todo eso, lo que ya existe en mi pasado? Tengo que traer aquí, a este presente. Y después de esto, digamos, crear una nueva conciencia, ¿no? Liberando, digamos, todo lo denso que haya podido construir yo. Eso mismo yo voy a usarlo, digamos, como algo, un impulso. Entonces, lo que es, digamos, chumpicuyas,
ya esas piedras sagradas, ¿no? Las, eh, las que voy a usar, digamos, para poder equilibrar mis campos energéticos, de poder corregir, digamos, cualquier nudo energético que he podido haber creado, ¿no? En mi pasado. Y esto sería, digamos, como una forma, ¿no? El oráculo es bastante avanzado, ¿ya? Para personas, para eso se hacen iniciados, ¿ya? Ya oráculo, digamos, en hoja de coca es muy avanzado. Pero sí puedo darle utilidad a mis chumpicuyas, ¿ya? Esas piedras que voy a traer ahorita para mostrar. まあ、今ですね、日本の皆さんに Esto ね、es. muchas gracias. Bueno, hasta acá yo voy a decir. まあ、日本の皆さんにですね、2025年の間に、ファンカルロスからは特別に、オラクルなクラスっていうのをね、お願いして開講してたんですけど、そのオラクルのクラスの中で、コカの葉はね、さすがにちょっと難しくて、なかなかまだできるようになってる方少ないかもしれないんですけど、チュンピクーヤっていう石を使ったやり方っていうのは、すごく、実行できる、即効性もあるし、素晴らしいもので、それをね、学べたのはすごく嬉しかったということをお伝えしました。で、2026年にかけて、ファンカルロスからもっとどんなことを日本の皆さんにお伝えすることができますかって言ったら、みんながもっといい人生を歩むことができるようになるために、そのためには、まず自分のそのユニベルソっていうその皆さんのその宇宙ですよね。それをどうやって使うのかっていうことをしっかりと学ぶこと。そしてその中で自分の宇宙、自分自身の世界の中で何か繰り返しているパターンがあったりとか、いわゆる欠点っていうような自分の中でそういうものがあるとしたらば、それを認めるんだけど、それをどうやって使えば自分にとって役に立つのかなっていうふうに受け取って、その後その意識を書き換える、新しいものに変換するっていうことが大事で、そのためにはその宇宙を使って、例えば今ここから過去に旅をして、で、その過去に起こったことを現在に持ってきて、それでいらないものはもちろん手放したりもするんだけども、その後にそれを書き換えて、使える意識のものに変えていくみたいな、なんかそういうプロセス。それを今、チュンピクーヤっていうね、石でも、実際にやったりしてるので、ということで今、チュンピクーヤを持ってきてくれます。Sí, bueno, de los chumpicuyas, ¿no? Estas piedritas al cual me refiero, ¿no? Esas piedritas para aprender, digamos, a estabilizar, a corregir estos campos energéticos densificados, ¿no? Digamos, puedo mover en mi cuerpo mismo, ¿no? Y también en mi universo propio, que nosotros llamamos mi sandina, ¿no? Dentro de ello puedo trabajar. Pero también, ¿no? En este caso, lo que se puede enseñar, digamos, algo más práctico es cómo puedo, digamos, sanarme yo a través de hojas de laurel o hojas de coca, ¿no? ¿Cómo puedo yo, digamos, liberar algunas energías densas? Por ejemplo, puede ser, digamos, alergias, puede ser, digamos, ah, dolor de estómago, dolor de cabeza, todo esto con hoja de coca, hoja de laurel o el mismo tabaco, ¿no? ¿Cómo puedo yo liberarlas? ¿Cómo puedo transferir de ese cuerpo biológico a una piedra y después liberarla, ¿no? Cosas, digamos, algo más, no muy básico, pero en este caso va a ser algo más práctico, ¿no? Que uno puede complementarse para poder corregir, ¿ya? Algunas densificaciones en el cuerpo, ¿no? Puede ser psicosomático, por ejemplo, náuseas, puede ser, digamos, como empachos, puede ser como estrés, ansiedad, todo esto, ¿cómo puedo yo ir liberando poco a poco? ¿Ya? Entonces, todo esto complementarse, ¿no? Con algunas semillas, algunas hojas, algunas piedras, básicamente. はい。さっきね、ファンカルスが見せてくれた石が、そのチュンピクーヤなんですけど、そのチュンピクーヤを、使うことによって、自分たちがどうやってバランスを取るとか、どうやって自分の体の中でエネルギーが重たくなっているところを、直していくかっていうことをね、今、今年2025年にやっていたクラスでも、それを学び始めているところなんですけれども、そういうことをやっている。で、そのエネルギーの重たいエネルギーっていうのは、自分たちの肉体の中にもあるし、または
実はそのミサっていう、この、自分のユニベルソ、その自分の世界の中に重たいエネルギーの場所がわかるので、そこをどうやってバランスを取ったり動かしていくかっていうことをやってるんですよね。で、それに加えて、もうちょっと、また別のやり方で、どうやったら自分の体の中の重たいエネルギーを、いわゆるヒーリングができるか、例えば、そして健康にできるか、例えば、それは、ローレルとかコカの葉を使ってやる方法もあったりします。で、例えば自分の中でそのアレルギーがあったりとか、それからお腹が痛いとか、なんか頭痛があるとか、そういうような症状が具体的にあったときに、どんな風にしたらそのエネルギーを解放できるかっていうことですよね。で、そうすると、そのエネルギーを、解放して、例えばそのエネルギー、重たいエネルギーがあったら、一度そのエネルギーを石に転写をして、それから解放するみたいなやり方もあったりとか、いろいろあるので、そういう、ことを、教えてくれることができると。それから、例えば、その、吐き気とかね、気持ちが悪いとかっていうのは、本当に体の症状だけじゃなくて、自分のその気持ち感情が作り出しているものとか、例えばストレスであったりとか、そういうなんかこう、感情体とかメンタル体とかそっちの方の問題っていうのもありますよね。で、そういったようなものも、どんな風にして、解放して、バランスをとっていくかっていうようなことも、教えてくれることができるっていうことです。で、種を使ったりとか、葉っぱを使ったりとか、石を使ったりっていうことをすることで、そういうこともヒーリングができたりするので、またね、2026年もハンカルロスに、そういう講座もやってもらいたいなというふうに思っているので、興味がある方はぜひね、つながっていただけたらというふうに思います。Así que bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por este día tan especial, 2 de enero, para ustedes, para mí también. Y que bueno, les deseo a las personas de Perú también, gracias por estar viendo este programa, así que les deseo mucha felicidad, mucha prosperidad, de mi parte de Japón también, y me dio mucho gusto de conectar con ustedes. Muchas gracias. Y sabes, también yo hoy terminé a escribir mi libro de mi viaje de Perú de este año, de año pasado, de 2025, de octubre. Así que estoy también muy feliz de concluir y ahorita lo voy a pasar en inglés, así que quizás al español también, así que pues pronto, por favor, que me conecte a mí también. Así que bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Si quieres decir algo a las personas, ¿no? A la gente de Perú también, a la gente de Japón también, si tienes alguna palabra de último, pues por favor. Bueno, solamente agradecerlos, ¿no? A todos los que están conectados aquí, ya sea de Perú, también de Japón o de otro continente que, digamos, lo va a ver también, ¿no? De repente por diferido. Solamente entremos, ¿no? En ese estado consciente consigo mismo. Y aprendan a darse ese valor, ese respeto, y a ese amor consigo mismo. Entonces, cuando ustedes encuentren ese valor, ese respeto, ese amor en ustedes, todo afuera se va a ir manifestando de la misma forma. Siempre desde calma, tranquilidad, ¿ya? Todo tiene siempre una salida. Eso decía mi padre, siempre hay una puerta de salida. Entonces, hasta la misma muerte, ¿no? Es un favor al ser humano. Entonces, la misma muerte de ese cuerpo biológico es ese trascender. Entonces, desde los Andes, aprendamos nada más, ¿no? A vivir compartiendo, ¿no? Desde ese estado consciente. No vivir, digamos, en ese espacio como, vamos a decir, encerrado, rutinario, de que desayuno, almuerzo, ceno, ya así voy a estar, trabajo, duermo, trabajo, duermo. Dense tiempo para ustedes, dense ese espacio para sí mismo. Ya al menos 5 minutos, al menos 1 minuto al día, pero dense espacio para ustedes. No estén ahí agitados, apresurados, viviendo. Eso no es vivir, es entrar en ese estado consciente consigo mismo, ¿ya? Hay 2026 que sea reconocimiento de ti. Date espacio y tiempo a ti. Dedícate a ti un poquito, ¿ya? Empecemos así este 2026. はい、Así 2026 que 年は、gracias a todos desde mi corazón.
Gracias.2026年はですね、自分のために時間とか空間とか、自分自身を大事にするっていうことをまず心がけてくださいっていうことですね。自分自身に価値があるんだっていうこと、自分のことを大切にすること、尊重すること、そして、例えば、オフィスと家を行ったり来たりするだけで1日が終わってしまうような、そういうすごい狭い空間に生きるのではなくて、もうそれだと生きるってことじゃないよってね、今言ってました。そうではなくて、自分自身のためにその時間と空間を使って、何かやりたいことをやらせてあげる。それから、もし自分の中でいろいろ困ったことがあっても、ゆっくりと落ち着いてやってくださいと。で、ファンカルソのお父さんがいつも、何があったとしても必ず出口、扉はあるんだよっていうことをずっとお父さんが言っててくれたそうなんですね。で、その出口っていうのは、実は、死ぬっていう死もアンデスではこれはポジティブで、死も一つの出口で、そこからまた次元上昇するっていうことだから、必ず、そういった、出口はあると。だから、もし、急いで、なんか焦らなければ、必ず物事っていうのは解決するんだ。だから、そういう感じで穏やかにやってね、と。とにかく、2026年は、まずは自分自身のことを大切にして、自分の価値を認めるっていうところからスタートしましょうっていうことで、今日は、お話が終わりました。Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por tanto amor, sí, para todos y muchas gracias para las personas que han participado también y para las personas que va a ver grabado también archivo. Así que bueno, pues ya pronto vamos a tener otra ocasión así también, ¿no? Para entrevistar a Juan Carlos. Así que pues gracias, ya nos conectamos. Gracias, Sí. Chao, gracias, gracias a chao. todos. Gracias a todos. Chao.